tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, público que nos está acompañando desde nuestra página de Facebook. Les saludamos muy cordialmente el día de hoy en la Universidad IEXPRO para continuar con nuestra celebración de 12 años, muy contentos, muy gloriosos 12 años que estamos hoy casi por acabar, porque todavía tenemos un magno evento mañana. Y el día de hoy vamos a continuar con esta serie de capítulos que hemos llevado para ustedes a lo largo de estos 12 días de celebración. Y el día de hoy contamos con 4 excelentes invitados que nos van a hablar del tema que tenemos preparados para ustedes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Bienvenidos. tardes. Buenas tardes. Gracias por Buenas acompañarnos. tardes. El día de hoy. Pues bien, yo soy el maestro Arcadio Domínguez y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante que está en boga, que podríamos tener diferencias de ideologías, de pensamientos, y para eso precisamente vamos el día de hoy a hablar en este think tank acerca de los jóvenes de cristal, sus problemáticas y las perspectivas que tenemos acerca de esta generación, ¿no? Pues bien, como les decía, el día de hoy es un think tank y ¿de qué trata el think tank? Vamos a hablar y reflexionar desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista, desde diferentes trincheras, ¿no? Tenemos un grupo selecto de invitados que nos van a decir, de acuerdo a, como les digo, de sus experiencias y perspectivas acerca de esta generación. Y sin más, voy a presentarlos para que ustedes vayan conociendo quiénes nos van a dar hoy sus palabras y opiniones. Vamos a empezar con la licenciada Fernanda Paulina Hernández Ríos. Ella es licenciada de la enseñanza en inglés, egresada de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la Facultad de Lengua Campus Tuxtla. Tiene 2 diplomados en educación especial, así como diversas certificaciones en tanatología y psicología educativa. Prestó sus servicios durante 7 años en el programa de inglés en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y actualmente se encuentra laborando en diversos niveles para el sector privado en un colegio reconocido de esta ciudad, así como impartiendo la materia de textos jurídicos y económico-comerciales en la Universidad IEXPRO para los grupos de 5º semestre. Y además está actualmente estudiando su segunda carrera en Derechos Humanos. Le damos una cordial bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar con todos ustedes, un gusto. Muy, muy feliz de estar esta tarde con todos. Muchísimas gracias, licenciada. Y continuamos, tenemos aquí a mi lado izquierdo, tenemos al licenciado José Armando Ramírez Fuentes. Él es licenciado en Psicología, egresado de la Universidad Pablo Guardado Chávez, con una maestría en educación que ahorita la está cursando todavía, pero ya está pronto a terminar. Lleva 10 años como docente en niveles primaria, secundaria y preparatoria, además de 6 años como docente en la Universidad IEXPRO, ya es de nuestros muy antiguos docentes. Casi, sí, ya estamos aquí en la celebración. Él ha estado pues la mitad del tiempo que hemos estado con ustedes en el público y pues bienvenido. Él también hace de docente en la licenciatura de Arte y Cultura, así como trabajo social e inclusión educativa. Tiene diplomados en psicoanálisis, psicoterapia y educación y actualmente, por CIS, es director de nivel secundaria y preparatoria en el Centro Educativo Rufino Tamayo. Bienvenido, José Armando. ¿Qué tal? Mucho gusto, un placer a todos los que nos acompañan. Pues contento de estar aquí, como decíamos hace ratito, nutrirnos, ¿verdad? Y alimentar también todas estas sensaciones o estas percepciones que teníamos y también aportar esta función social que estamos dando y sobre todo enmarcar este punto en el que estamos pospuesto en este momento. Vienen generaciones y generaciones y vamos a ver también en dónde nos emergemos por ahí. Va a estar interesante y esperamos que nos acompañen en toda esta plática. Sí, Gracias. va a estar muy interesante. Hace rato estábamos, antes de que saliéramos al aire, estábamos comentando algunos detallitos y la verdad hay mucho tema. Espero que tengamos este tiempecito y nos dé tiempo realmente de abarcar lo más que se pueda y reflexionar acerca de esto. Pues continuemos entonces. Tenemos aquí en mi lado derecho al doctor Marco Vinicio Herrera Castañeda. Él es diseñador gráfico por la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, es maestro de Ciencias de la Educación con orientación a la investigación y maestrante en Ciencias de la Educación con orientación a la innovación y la tecnología educativa por la Universidad
del Valle de México. Además, es doctor en estudios regionales por la Universidad Autónoma de Chiapas y doctor en educación y comunicación social por la Universidad de Málaga en España. Es docente e investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas y también forma parte del cuerpo docente de la Universidad IEXPRO. Ha impartido innumerables cursos y talleres en instituciones públicas y privadas en el área de comunicación, pedagogía, mercadotecnia y por supuesto su licenciatura en diseño gráfico. Además, ha publicado artículos en revistas especializadas como en libros dedicados a la investigación y en el desarrollo de la cultura. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Esperemos poder aportar hay muchas cosas que decir alrededor de estos temas y bueno, siempre es bueno y sano hacer estos intercambios y que los que nos escuchan puedan también asumir alguna posición al respecto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y efectivamente, como dice el doctor, es que ver las posturas. O sea, de este think tank nos llevemos lo mejor, las reflexiones y veamos qué nos acomoda mejor, ¿no? Y bueno, para terminar de presentar a nuestros queridos invitados, vamos a ir con el doctor Santiago Yair Morales Izquierdo, que es licenciado en la educación primaria por la Escuela Normal Rural Mactumatzá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Es maestro de Ciencias de la Educación por la Universidad IEU, Instituto de Estudios Universitarios de Tuxtla Gutiérrez. Es doctor en Educación por la Universidad Salazar y cuenta con un diplomado en herramientas básicas de la investigación de ICAFESI, Chiapas. Ha colaborado en la Subsecretaría de Educación Federalizada como maestro de grupo en primaria en diferentes contextos, tanto rural, multigrados, como urbanos unigrados, con más de 22 años de servicio. Y tiene la carrera del doctor Santiago ha estado orientada a la docencia en diferentes campos y niveles, como lo hemos comentado, y ha laborado en la Secretaría de Educación Federalizada como maestro de grupo primaria, en diferentes contextos. Ha fungido también como asesor pedagógico de la reforma integral de la educación básica de la Dirección Técnica Educativa, es asesor pedagógico del programa Educar con Responsabilidad Ambiental y asesor pedagógico también del programa Cruzada Estatal para el Mejoramiento del Logro Educativo. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, bienvenido, gracias. Pues primeramente felicitando a la universidad por sus 12 años ya creciendo con ello. Y también hemos formado parte aquí en la universidad con 6 años o un poquito más de servicio, también al igual aquí que el maestro que nos acompaña, pues ya con un tiempecito de esta experiencia con la universidad que ha tenido a bien aventurarse, de acercarse tanto a los estudiantes como a toda la comunidad en general, ¿no? Estamos a la orden, esperemos que todo esto sea de buen provecho para los que nos están viendo. Gracias. Pues muchísimas gracias, doctor, y bienvenido de nuevo, sean los cuatro. La verdad es un placer escucharlos. Como les digo, hace rato detrás de cámaras estábamos platicando un poco del tema y presta mucho. O sea, del tema es muy amplio, como los temas que hemos presentado y como les digo, espero que las personas que nos están siguiendo desde el Facebook vengan a bien a ver con esta información. Pero pues, sin más preámbulos, ya presentados nuestros invitados, vamos a empezar con el tema. Como les digo, el tema es la generación, los jóvenes de cristal, los llamados jóvenes de cristal, y qué es lo que podemos esperar de toda esta nueva gama de generación. Pues bien, ¿qué les parece? Bueno, les decía, comentar la segmentación generacional, ¿no? Empezamos con la silenciosa, después los boomers, generación X, presente, generación Y, que ahí vamos por ahí, y ahorita vamos con la Z, que es la que nos atañe para esta tarde, ¿no? Y todavía falta una más que después tendremos tiempo de platicar, pero primero les voy a preguntar, ¿a quiénes conocemos como jóvenes de cristal? ¿Quiénes pertenecen a este grupo de personas? Pues sí, bien importante, excelente. primeramente para la gente que nos ve, escuchamos esto por muchos lados y escuchamos nuestra percepción, ¿no? Cristal, algo frágil, algo transparente, en fin, ¿no? Pero ¿por qué se denomina o por qué decimos que es así? No, o sea, primeramente entender qué es una generación, ¿no? El lapso de tiempo que determina un contexto a esta sociedad que se le atribuye ciertas características, ¿no? Por ahí las generaciones que ya bien mencionaste, pues tienen un periodo de tiempo y mayormente la generación que le denominamos de cristal,
se viene determinando con varios factores, ¿no? Por ahí les comentaba, hay autores que van a encontrar que marcan desde 1995 al 2007, hay otros que le llaman post-millennial, que después del 2000, ¿no? Y va a determinar mucho, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace que esto sea así, ¿no? ¿Qué se estudia, ¿no? Para esta función. Les comentaba que el Centro de Investigación PIP Research, este centro en Estados Unidos determina mucha problemática actitudinal y de conducta. Y en su determinación empieza a buscar este tipo de situaciones de qué marcaba a esta generación, ¿no? Luego, atado a un estudio de Montserrat Nebrera, una filósofa española, determina o le denomina, es un estudio del 2012, lo determina como una generación de cristal, una generación que siente, que vibra, que ya no, más allá de lo que se queda callada, emite su juicio a las cosas que son sensibles, ¿no? Y es bien importante esto porque hay choque tanto de cultura, de generaciones, que a veces no se concuerdan, ¿no? Y el entender la otra postura y mi postura, pues hay una confrontación muchas veces, ¿no? Sumado a esto, se combinan tantas cosas, porque la parte del 2000, la parte del postmillennial, lo juntan a veces autores con la generación centennial, ¿no? Y le generan también la generación Z. Entonces, vamos a determinar también que muchas veces está dentro, emergido de la generación Z, a lo que a veces denominamos generación de cristal. Pero también es muy importante decir que si yo no nací en esta época, me siento identificado, no me siento identificado, puedo tener características de una generación de cristal, desde luego que sí, ¿no? Más que es importante determinar que en este periodo mayormente esta generación tiene esta función, ¿no? de crear esta perspectiva de la cristalidad, ¿no? Entonces, pero yo me quedo con esa partecita y esperemos también que durante el tiempo vayamos determinando cómo se van generando las siguientes épocas que vienen a futuro con todo lo que pasamos, ¿no? Vamos a ir mencionando algunas cositas, pero sí, muy recalcar esto, que la generación, vamos a encontrar varios puntos, pero mayormente desde 1995 al 2000 lo van a encontrar en este punto, pero también van a encontrar autores que lo determinen desde 1990, en algunos inclusive más atrás, al 2000, y otros que determinan del 2000 al 2007, al 2012, ¿no? Entonces, pues yo creo que aquí también vamos a nutrirnos de esta partecita, ¿no? Ok, gracias, licenciado. ¿Alguien gusta de explicarnos más o menos? Ok, pues como dice aquí el maestro, muy acertada su participación, vamos a encontrar diversos autores, y uno de ellos, que también, aparte de Montserrat Nebrera, está Dorothy Birtun, que fue una filósofa muy, muy reconocida, pero ella trabajaba toda esta cuestión de mindfulness, ¿no? Que ahora estamos presenciando y que se volvió un poco necesaria después de esta situación de pandemia, esa forma de que nosotros podamos tranquilizar nuestra mente después de pasar ahora sí que mucho tiempo en casa, ¿no? En un solo lugar, con las mismas rutinas, sin poder salir, sin poder tener ese contacto con las demás personas, ¿no? Y entonces, así como Montserrat dio una pauta de tiempo, pues también Dorothy también lo da de otra manera, ¿no? Y hace que esta parte de mindfulness se convierta en algo importante. Cabe mencionar que, pues como sabemos, o sea, las generaciones siempre han existido, ¿no? O sea, todos venimos desde abuelitos con una sola generación y esto atribuye a que son personas o un grupo de personas con un número de características marcadas, ¿no? Entonces, esta generación que estamos viviendo ahorita o que se está desarrollando, creo que es algo, justamente como decía el maestro, son personas que traen esta situación emocional muy marcada. Es interesante ver cómo los niños que están envueltos con esta característica de generación son personas o personitas muy sensibles, son jóvenes que tienen mucha empatía por la naturaleza, mucha sensibilidad hacia ciertas cosas, ¿no? Pero también es esta cuestión de como papás, qué tanto nosotros podemos hacer a un niño resiliente, ¿no? Y sobre todo cuando se presentan situaciones tan fuertes, justamente como las que acabamos de pasar hace añitos atrás, ¿no? Con lo de la pandemia y todo lo que se viene ahora sí que
desenvolviendo en cuanto a cuestión educativa, cómo funciona estas características, tanto en el aula como en la familia, cómo nosotros podemos ahora sí que abonar, ¿no? Yo creo que es importante mencionar que las generaciones siempre van a existir y que nosotros o muchos investigadores pueden ahora sí que ir marcando ciertas características con el paso del tiempo. Hay investigadores que marcan que una generación termina un ciclo en aproximadamente 10 años, hay quienes dicen que más o menos se lleva 15 años, hay quienes ponen más tiempo, ahora sí que va en cuestión de las características y el estudio que el investigador esté llevando a cabo, ¿no? Pero yo creo que lo que no estaría bien sería como tipificar, ¿no? O sea, esto, o ser moralista, ¿no? Creo que es importante ahora sí que sobresaltar que dentro de todas las generaciones hubieron aspectos que favorecieron la siguiente generación. Y entonces la generación que está atrás justamente tiene puntos que van a destacar en esta generación, ¿no? Entonces, por ejemplo, la generación que podríamos ser nosotros, que como bien sabemos los millennials, ¿no? Son generaciones que empezaron a rescatar contacto con la tecnología y a tratar de facilitar la vida o el trabajo en cuestión tecnológica, ¿no? Y que ahora, ¿qué es lo que pasa con la generación de cristal? Pues es una generación que surge con mucho contacto con la tecnología, ¿no? Claro, y como dice, no podemos desvincular, o sea, no podemos cortar el tajo. De 89, 90 no tienen nada que ver, no, pues estamos arrastrando toda la generación, no podemos hacer ese corte y decir borrón y cuenta nueva, aquí es otra, otra ideología, otra forma, ¿no? Doctores, ¿quién? Fíjate Adelante, que gracias. una de las cosas que creo que hay que contextualizar muy bien es que, primero, esta nomenclatura que se usa como generación Z, generación X, es eso, es una nomenclatura, es una etiqueta. Y desafortunadamente esas etiquetas se han usado tanto de forma muy peyorativa como de forma, digamos, bien, es decir, para caracterizar de forma correcta a las generaciones. Eh, pero también hay que reconocer que de pronto cuando no se tiene como muy claro qué es lo que significa generación Y o generación Z o generación de cristal, cuando no se tiene claro qué hay de fondo, qué significa de fondo, pues pueden suceder muchas cosas. Y una de las cosas que han sucedido, sobre todo en una fase del capitalismo como la que vivimos actualmente, es que eh, estas características que se suelen atribuir a cada una de estas generaciones se han usado con fines de mercadotecnia. Y entonces vamos a ver cómo mucho del mercado actual que circula en el mundo, lo que mueve al mercado económicamente, está basado justamente en esas características que se le abonan a esas generaciones. Ese es un problema que al final, eh, si no lo contemplamos y si en los análisis no lo metemos, bueno, podemos quedarnos sin una parte de la explicación de lo que sucede con estos jóvenes. La otra, y lo interesante de la definición de Montserrat Nebrea, que entiendo que fue como que la primera que acuñó este término de jóvenes de cristal, es justamente el deslindarse de la etiqueta. Es decir, ella percibe que hay una generación de jóvenes que por las características que tienen, por haber nacido en una época digital, por tener en una época digital que además es muy dinámica, muy cambiante, ya no es plástica, sino ya muy, ni siquiera es líquida ya, ¿no? O sea, en los términos de Bauman, ya no es ni siquiera líquida, sino fluye tan rápido, corre tan rápido, que no te quedas con nada. Y entonces, dice ella, esta es una generación que es mejor ponerle la metáfora de cristal que decir simplemente que es la generación Z, ¿no? Independientemente de qué años sean, creo que lo importante es reconocer las características que están de estos jóvenes. Y una de las cosas que hay que vigilar mucho, y por eso es importante el tener cuidado con las etiquetas, es que, primero, no todos los jóvenes, los millones que pueda haber, por ejemplo, en México, que hayan nacido entre estos años,
que se han mencionado, se pueden etiquetar de entrada como jóvenes de cristal, no. ¿Por qué? Porque depende mucho del contacto que han tenido estos jóvenes con la tecnología. Esa es una cosa que es clave. ¿Y quiénes han tenido más contacto con la tecnología? Pues mientras más urbanizado es el lugar donde viven, seguramente más contacto con la tecnología, con el mercado, con los medios de comunicación tienen. En las zonas más deprimidas, más urbanas, pues los jóvenes seguirán teniendo características, vamos a llamarle más tradicionales, ¿no? Ese es uno. El otro punto es que no todos los jóvenes se pueden caracterizar, de todo el mundo se pueden caracterizar igual. O sea, los jóvenes del mismo rango, de los mismos rangos de edad, por ejemplo, de España, son totalmente diferentes a los mexicanos, ¿no? Claro. Adelante, doctor. Bueno, pues primeramente disculparnos con el público que nos acompañe, que no precisamente venimos a etiquetar una cuestión de que tenga que ver con decirle jóvenes de cristal, porque también anglosajonamente se le llama copos de nieve, ¿no? Porque esa era la primera Así parte, es, los ¿no? snowflakes. Sino Así es. lo cambiaron y lo modificaron a la cuestión de jóvenes de cristal, aludiendo a las sensibilidades, a las afectividades, a las emociones que se dan en ese sentido. Y pues ciertamente, nos los dijo aquí el doctor ahorita, que no en la cuestión de todos los jóvenes recaen en ello, porque no necesariamente también porque estén en el punto de la tecnología, sino también en el trasfondo ideológico, político y económico que tiene que ver que no han estado en este punto de la urbanidad, de las necesidades, de lo que se tiene como elemento de la compraventa y de toda esta parte de la productividad. Entonces, una parte muy peculiar en estos denominados jóvenes, y por lo mismo ofrezco disculpa que se le diga de cristal, pero una peculiaridad es ella, ¿no? De que evocan la sensibilidad y la emoción y se atribuye a muchas cosas, al acercamiento de la televisión, al acercamiento de la tecnología, que ya no ocupa la parte social o el rol social de un joven y se vuelve más crítico en cierto sentido porque tiene más libertad de búsqueda que cuando lo teníamos nosotros. La única necesidad donde íbamos a buscar era la biblioteca y a callarte, a guardar silencio, ¿no? Ahorita por todos lados y hasta puedes dialogar con otro de otro país para saber qué piensa, cómo ven o cómo lo sienten ellos y te amplías esa gama de conocimientos. Pero aparte de la tecnología, de esta cuestión de cristales, también el otro trasfondo de la familia, como los padres, ¿no? Que vienen más adelante, en que lo vamos a ir enrolando y profundizando, como los padres también, con esta idea de que si yo no lo tuve, que mi hijo lo tenga ahorita. Entonces, al dan dos puntos de vista, ¿no? La sensibilidad a que yo lo tengo todo y me la premio todo, y la otra sensibilidad, híjoles, ¿será que sí? ¿Será que no? Que ya empiezo a cuestionar y a tener ciertas gamas de libertades. Ahorita hay mucho, tanto libros digitalizados como documentales, películas, que han abierto esta gama de posibilidad. Y hay lecturas que no las tomaba uno en cuenta, pero cuando ya empiezas a leer un poquito más y te das cuenta que ya había gente expresando estas ideas de libertad, no nada más con los jóvenes del 2000 para acá, porque se dice jóvenes de cristal a los que están en el empoderamiento económico, de que están en la universidad o que acaban de salir de la universidad. No precisamente a los niños. Estos niños que vienen va a ser otra cuestión. Estos son pospandémicos. Los de los jóvenes de cristal son ellos precisamente, los que están ya a nivel universitario o los que acaban de salir no mayor a 5 años de la universidad. Ahí es donde está este sistema que le llaman de cristal. Entonces, vamos viendo esa partecita, vamos retomando con los que dijeron los demás compañeros. Sí, ciertamente tienen estas características, aunado a esta otra parte, ¿no? Pero ciertamente hay más elementos que vamos a ir ahondando un poquito más y cada uno va aportando estos indicios, ¿no? Para que podamos tener esta carretera con un mayor conocimiento, una amplitud.
Adelante. Claro, sí, y pues retomando lo que usted dice, ¿no? O sea, son estudios, categorías, mercadotecnia, roles, el sistema político en el que estamos, la situación geográfica, o sea, todo incluye, ¿no? Para que definamos esta nueva generación, estandarización que estamos diciendo para un determinado grupo de personas. Y bien, a partir de este grupo de personas, ¿qué son las características? O sea, ya podemos determinar algunas que sean primordiales o podemos decir este muchacho o esta muchacha es de cristal porque tiene estas características, reúne este checklist. ¿Tendríamos así una lista? ¿Podríamos decir cuáles son sus características principales de este grupo de personas? Bueno, una que es evidente es que nacieron dentro de esta etapa de la humanidad en la que la tecnología está totalmente metida, ¿no? O sea, esta generación es una generación que nació ya con el móvil en la mano, con la computadora en la mano, con el internet en la mano, y que incluso es curioso de repente oír algunas cosas con ellos como que ya no pueden vivir sin el internet, por ejemplo, ¿no? O sea, el estar conectados, esa sensación de tener que estar conectados siempre a la red es algo que los caracteriza de entrada. La otra insistiría, es que esta misma condición de vivir conectados tiene que ver con su condición de urbanidad. Un pueblo muy pequeñito donde no llegue internet, pues obviamente que no va a tener estas generaciones. Incluso las dinámicas familiares van a ser como muy tradicionales, ¿no? Muy comunitarias todavía, a lo mejor apego hacia la tierra, ¿no? Hacia la familia, casarse muy tempranos, en fin. Pero los jóvenes de hoy, al contrario, sobre todo los que están en las zonas urbanas, tenderían incluso a ser más individualistas, a ser más hedonistas, en el sentido de que pues esperan que pues, ellos sean el centro de todo, ¿no? Este, no le tienen miedo a la exposición, ¿no? Entonces se pueden exponer fácilmente, pero es esta exposición, digo, lo vemos en estos retos de TikTok, por ejemplo, ¿no? Que no tienen miedo a exponerse, aunque y tampoco tienen como mucha claridad de lo frágiles que son, porque eso es justamente una de las características de estas jóvenes de cristal, ¿no? Su fragilidad. Entonces, yo diría, como en el checklist, son por lo menos estas tres cosas. Una, su condición urbana. Dos, su conexión pues, a la tecnología, a las redes sociales, etcétera. Y tres, esta sensación de individualidad que, por lo menos para el caso de México, es terriblemente mal, porque de por sí nuestra cultura es una cultura, últimamente nuestra cultura se ha ido alejando mucho de por sí ya éramos poco colaborativos y con una situación así nos volvemos mucho más. Entonces, el intentar, y eso es parte de lo que debemos pensar a futuro, el intentar regresar a una situación de colaboración, etcétera, es todo otro tema. Pero sí vemos personas que se frustran fácilmente, ¿no? Que son personas muy creativas, por cierto. Estos jóvenes son personas muy, muy creativas, pero muy creativas para crear historias que de pronto son, que están como llenas sí, es fantasía, son ficciones, pero también de esta frustración que se vive, ¿no? Hace poco conocí una historia en la de que un niño se quería suicidar porque, bueno, pues cuando le preguntan, bueno, ¿por qué te quieres suicidar? Entonces empezó a crear todo, empezó a dar razones y a crear toda una historia que terminaba porque, bueno, el chico decía que iba a reprobar un examen y entonces como iba a reprobar el examen ya no iba a tener la calificación y entonces como no iba a tener la calificación iba a reprobar. Entonces empieza a ser toda una historia así terrible, que dices, bueno, ¿y dónde quedó la resiliencia? ¿Dónde quedó el, el enfrentamiento a la realidad? En fin, es alguna de las cosas que yo creo que pueden caracterizar a estas generaciones. Adelante, Elvia. Sí,
de verdad que me gusta mucho esa parte que menciona sobre la resiliencia, sobre todo porque yo creo que los jóvenes que pertenecen a esta generación tienen una situación en esta cuestión, ¿no? Esa parte de ya no enfrentarse con cosas que nosotros, ahora sí que vivimos, ¿no? Esta parte de que tú sabías que tu mamá no iba a salir corriendo a la escuela porque te caíste, ¿no? Entonces, ahorita es esa cuestión de que si se golpeó el niño, ahora sí que háblale a la mamá porque si no a la salida lo entrego golpeado y lo entrego Derechos raspado, humanos, ¿no? exactamente. Entonces, esta cuestión de, a ver, es revisión de cabezas, ¿no? Por higiene, uñas y demás, y que ahora ya se toca esta cuestión de, ya no puedes tocar al niño, ya no puedes hacer esta cuestión de hacer revisión de cabezas, ya no puedes tocar, ahora sí que ver si trae las uñas. Sus derechos, ¿no? Exactamente, Eso es porque lo- así es, porque violenta sus derechos, ¿no? Yo creo que ahora sí que como sociedad y como padres nos toca un papel muy importante en saber sí, o sea, qué genial que esta generación tenga mucha sensibilidad, tal vez mucha empatía, ahora sí que rescatando las características positivas, esta cuestión, este amor por la naturaleza también que ellos expresan, ¿no? Esa empatía también, pero creo que también ahora sí que la otra parte de esta situación sería hasta dónde nosotros como papás permitimos que ellos tengan tantos canales abiertos, ¿no? Digo que debe de haber una supervisión, ¿no? Para todo hay una etapa, para todo se cumple una edad, entonces hasta dónde yo como papá, como mamá permito que mi pequeñito, o sea, tenga tanto, ahora sí que tanta soltura en cuestión de, tanto de canales televisivos como del internet, o sea, cuestiones que yo creo que en su momento yo agradezco ahora, ¿no? Que soy mamá y que ahora, tuve mucha restricción en esa cuestión, ¿no? O sea, sí tenía un horario para ver la televisión, o sea, sí tenía que cumplir con actividades de la escuela, sí tenía que cumplir con actividades dentro de la casa, ¿no? O sea, esa parte de, a ver, la familia es equipo, ¿no? Entonces, todos tenemos que participar. Y que ahora esta generación está como que muy involucrada en cuestiones de, yo le preguntaba hace como un mes a mis alumnos, ¿y tú qué quieres ser? Entonces son muy pocos de astronauta, yo quiero ser chef, yo quiero ser, la mayoría era, yo TikToker, Sí, y ya yo no. quiero ser youtuber. Sí, Ajá, eso es lo entonces, lo de hoy. Instagram. ajá, entonces tú dices, wow, o sea, sí, qué genial, ¿no? Pero entonces, ¿dónde queda esa parte de el esmero de querer conocer otra cultura, de decir, ok, me voy a esforzar por terminar tal cual una carrera, ¿no? Que es sumamente importante y que todos aquí sabemos, ¿no? Aquí no me dejará mentir el doctor, o sea, con tantos papeles, con tantos nombramientos y que no me demás, gusta la escuela. Nunca me Es- gustó la escuela a mí. es muy difícil, ¿no? Entonces, ahora estar así, o sea, esa es la cuestión donde a veces como maestros nosotros tenemos que buscar el hecho de envolver, ¿no? Al alumno en un ambiente donde no se pierda la tecnología, pero donde también podamos trabajar ahora sí que en trinomio perfecto, ¿no? Tanto el alumno, el maestro y el papá, ¿no? Responsabilidad para los tres. Bueno, ahí dijo algo muy, muy importante, ¿no? También en esta cuestión de la familia. Sí, ciertamente se me vino a la mente de hace unos años, hace 10 años, cuando estaba mamá, reprobé el examen. ¿Cómo que reprobaste, no? Y ahora, mamá, reprobé el examen. Maestro, ¿por qué mi hijo reprobó? ¿No? Eso tiene hace unos añitos que lo vi y me recordó de esta parte. Entonces, voy a esto. Los niños que se están formando ahorita se están formando, pero por la generación cristal, ¿no? Porque la generación cristal es la que le está diciendo, híjoles, si a mí me castigaban, yo no te castigo. Si a mí me daban tanto tiempo, tú ten el celular, ¿no? A veces, por eso decía también ciertamente el doctor, la cuestión del laboral. Papá, mamá trabajando, ¿quién cuida al hijo? Ahí está la cajita mágica, ahí está la pantallita mágica, la nueva, el celular, ¿no? Que tiene todo, programas, por eso hasta, no sé, el cine, ya no es el cine de ir a un lugar, el cine desde casa, y tan aperturado está que
tan entretenido, y por eso tal vez con ahorita con los nuevos jóvenes también la cuestión de la educación ha mermado un poquito en esa situación de la búsqueda de cómo se hacía antes, porque te costaba trabajar, te costaba ir a buscar un trabajo y hacerlo a mano. Ahorita en computadora rápido, y muchos copian y pegan, y ya no, a veces no se le da sentido, y eso tanto papá como mamá lo ha permitido, ¿no? Esta generación sí tiene características que tienen que ver con estas de lo que es la emoción, pero a veces esas emociones se canalizan de formas diferentes, que damos una emoción que sí, mijito, todo lo que tú quieras, ve, te doy esto, el otro, y se formó así, ¿no? Se están formando unas nuevas generaciones, pero esa generación cristal, que es la que se formó también con este traspaso de los millennials con la generación cristal, en ese traspaso de estas generaciones que van sucumbiendo ante esas necesidades de emociones, de afectividad, ya se están reproduciendo, y con un poquito más de énfasis en esta perspectiva. Hay jóvenes que están luchando precisamente porque se han abierto a nuevas culturas que no veíamos, como digamos la ecológica, ¿no? Hay una joven de Estados Unidos que se manifestó frente al presidente y le hablaba de la cuestión. Claro, puede verse desde otro ámbito político que alguna empresa en particular verde la apoye y enfréntate, ¿no?, al gobierno que está dando apertura a la contaminación. Pero también hace eco porque la tecnología es que ellos saben manejar, que saben dominar, que saben adentrarse en este aspecto, facilita mucho ese trabajo. Pero por eso decía también hace rato el doctor, decía, no a todos les va a llegar esa partecita, ¿no? Hay quienes en ese cierto rango de edad se educaron, dependiendo dónde se hayan educado, a familiarizarse con la cuestión ecológica, pero ahorita pareciera ser que la necesidad ecológica te la tiene que inducir la televisión, los medios, ya no de ser humano a ser humano, y son factores que son simplemente mediáticos, que son a corto plazo, son de manera muy efímera. Ya no hay esa que se alargue o se prolongue, porque también en las emociones una prolongación, algo a largo tiempo, ya no les gusta, ya es aburrido, ya es de ociedad, ¿no? Hace tiempo fui también a Derechos Humanos aquí en Chiapas, y ya iba yo de regreso y veo en el elevador, no al maltrato de los niños en los quehaceres del hogar. ¡Oh! Ese tema tan profundo, ¿no? Bueno, y yo pregunté con no recuerdo el nombre, pero era una licenciada que estaba ahí, le digo, una preguntita, tengo una duda, ¿a qué se refieren con no el maltrato? Ustedes que están aquí, no el maltrato a los niños, no quehaceres del hogar. Si el niño no quiere levantar las cosas, lo tienes que levantar tú, porque tú para eso lo tuviste. Tú eres el papá. Híjoles, entonces, ¿cómo se está formando? Y eso ya tiene unos años, unos 8 o 10 años por ahí. Lo vi, ¿no? Sí, contextualiza mucho esto. Me gustó lo que decía. Ese ratito estábamos hablando, el doctor decía, a mí ya no muy me gusta dar clases en licenciaturas, ¿no? Por más pequeños, no ajá, exactamente. No tan de licenciatura. no, pero dijo, ¿verdad? Sí, de licenciaturas. Sí, dijo por esta función, ¿no? Ya, y mencionaba aquí algún punto importante, ¿no? Para investigar te llevaba una preparación de por lo menos buscar la fuente, irte a la biblioteca. Algunos todavía llegar a la biblioteca exactamente, tenías, ¿no? era emocionante saber que tenías una credencial y te decía que podías sacar un libro y lo presumías, ¿no? Hoy las fuentes de información están a la mano. O sea, ¿a qué voy con esto? Se ha perdido esa chispa de curiosidad, de indagar, de saber de estas pautas que te da el proceso, ¿no? Todo es rapidísimo y ha generado una frustración para muchos el no tener el tiempo adecuado, ¿no? Hoy un niño, hay una tendencia
inmediatamente el celular, ¿no? Y lo sabe buscar. Inclusive yo creo que los niños aprenden a utilizar el teléfono y luego hablan y luego corren y luego hacen muchas cosas, ¿no? Pero este punto decía, hoy ya inclusive las investigaciones han cambiado los rubros, las metodologías y todo eso, ¿no? Es un paradigma social ahí. Y me voy por el tiempo, porque aquí le decía el maestro, por las familias. Ya no hay esta frustración. Un niño le tienes que cumplir inmediatamente. Y me voy a la parte biológica también, ¿no? Cuando un niño llora, ¿no? Le decimos, hay que llore y se va a calmar, ¿no? Y ahora, ¿qué le hacen? Antes hacía la mamá todo lo posible por calmar y a cuidarlo y todo, ¿no? Hoy el celular es un beneficio de las mamás que también cambia este estilo de crianza. Entonces todo se modifica en ese medio, ¿no? Y algo punto también es que estos niños que van creciendo con ese punto, con esa visualización, pues van teniendo también otro paradigma de aprendizaje. Repito, todo es tan rápido. Por ejemplo, ¿qué pasaba antes cuando yo me voy a esto que el pensamiento desechable? Nuestros abuelos o los que tuvieron por ahí ese en la sala un stand y tenían el santito, tenían un muñequito de barro, de yeso y caía. ¿Qué te decían? Levántalo y pégalo, ¿no? O sea, en ese momento había un pensamiento de reconstrucción. ¿Sí me explico? O sea, se puede, tiene otra existencia, tiene otro tiempo, y ponlo ahí. Hoy se cae, se oye un chamaquito tira, no sé, un cristal. ¿Qué pasa? ¿Se cae? ¿Qué le dices al niño? Lo recoges y lo tiras a la basura. Lo tiras a la basura, ¿verdad? Y entonces pedimos, sí, compramos otros. Hoy mi celular tengo, ya salió el iPhone 2014, ¿no? Y entonces y justo tocaba otro punto, la mercadotecnia. La misma generación lo vamos inculcando a ese punto. Entonces, hay un tipo de pensamiento que no confronta, pero sí da muchos obstáculos en ocasiones, porque si me voy a hablar de la parte de la crianza, la generación X, que por ejemplo que mencionaba aquí la maestra, es una generación que le ha costado tener lo que hoy tiene, que una característica es la lucha por tener sus cosas, ¿no? Y una generación de cristal que lo quiere tener porque lo quiere tener, sea lo más pronto posible, ¿no? Entonces, estas funciones han tenido muchas vertientes que nos han, pues, demostrado. Y otra cosa importante es que yo lo veo positivo, en parte, pero hay una línea muy delgada, ¿no? El expresarse. Ya decía también aquí los maestros, ¿no? Como la educación de antes, los valores de la familia, donde no podías expresarte porque era con temor y con miedo. Hoy el joven o esta generación sí tiene esta función de expresarse. Lamentablemente no sé si sea el medio adecuado, redes sociales, todo. Hoy agarras un teléfono y escribes, no me pareció porque el maestro me hizo una cara fea, ¿no? El maestro no me aceptó mi trabajo porque me rompió mi creatividad, ¿no? Y no sé si le pasa al maestro o maestros. Y entonces ya no puedes decir no porque, estás quitándolo, estás limitando a sus rubros. Entonces es una línea muy delgada y hablábamos de los derechos humanos, perdón, me voy a pasar de yo lo correlaciono, ¿no? Para 1948, que se crea parte de la Organización de los Derechos Humanos, empiezan a crear, bueno, están faltándole el respeto a los chicos que quedaron o a las familias desamparadas y todo eso. En México vino ponderándose por ahí de 1990 y viene esta correlación de hoy no le puedes hacer nada a este chico, hoy no le puedes mirar así, hoy no le puedes decir, y hoy el papá sale demandado contra demandado, ¿no? Cuando, bueno, ya nos vamos a entrar a otros temas más adelante, pero sí me gustaría tocar ese punto, que justamente decirle no, ya hasta miedo te da a ti decirle no, porque ¿qué estás cortando, no? Sí, en esa parte. Sí, y lo decía el doctor, antes sacabas una mala calificación, era responsabilidad de uno. Tú eres el responsable porque tú estás estudiando, tú vas a la escuela y tú tienes que sacar la escuela adelante. Ahora ya no. Ahora sacas 9, sacas 8 y el responsable ya no es uno. Ya el responsable es el maestro o la maestra o lo que pasó con Juanito o fulanito. O sea, ya no hacemos responsables a los chicos y eso también tiene mucho que ver con lo que comentaron. Se cae, Sí. ya no es responsable, ya lo tiras. Nada más que más para la cuestión de la responsabilidad, hablaba yo ahí en esa situación de la emoción, de las emociones. Un 9 pareciera ser que no fuera meritorio más que el 1 y el 0 y no el 9. Entonces, no juzgando, no demeritando, porque hay ciertos criterios o parámetros que se tienen que vincular, ¿no? No todo precisamente es perfección. A veces el albañil, aunque tenga mucha experiencia, aunque tenga su plomada,
siempre hay alguna cuestión que se va, pero muy leve. Y eso también es parte de la cuestión educativa, pero ya la emoción, la afectividad, ya se le trastocó y es donde se sienten vulnerables en ese aspecto, ¿no? A ese punto quería entrar, porque está hablando de las emociones y es donde antes lo podía sentir pero no expresar. Hoy, hoy lo expresan, Te cocotean, ¿no? O sea, tienes que sacarlo. O sea, esa es una característica de ellos, expresan todo, ¿no? ¿No? Y tú eres el malo, porque tú lo hiciste sentir así, ¿no? En esa... Exacto. Bueno, yo creo que sí, lo expresan, pero se vuelve, lejos de expresar, creo que se vuelve más confrontar, ¿no? Por eso decía, O sea, es una esa línea parte delgada. o sea, no es solamente esa forma respetuosa de, profe, no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, ahorita es pelear con el maestro porque no tuve el 9, porque no tuve el 10, ¿no? No, y hay situaciones muy delicadas. Y creo que la línea, esta línea que tú dibujas, que la dibujas muy bien, tiene que ver también con tantos temas que están atravesados y que dirían los investigadores, están transversalizados hoy día, ¿no? El feminismo, los derechos humanos, los derechos ecológicos. Entonces, no frente al salón de clases, hace rato lo decía, les decía yo a todos ustedes, que yo ya me había como ido alejando, ¿no? De las clases presenciales, aún en la universidad hay a nivel de licenciatura. Y una de las razones es que, bueno, digo, a mi edad ya tengo una serie de cosas muy acentuadas, un lenguaje ya también muy elaborado, que aunque lo trato de modelar para fines de dar clases, pues no falta que se le escape a uno ahí una que otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que había pasado en las últimas clases que di presenciales? Bueno, pasaba que los grupos ya están muy sensibles, entonces si uno le dice, es que, a ver, algún día, les platico rápido esto, algún día les dije al grupo, les propuse, es que si vamos a pensar en términos de equidad de género, pues a lo mejor tendría que haber baños para personas de diferentes, de sexualidades emergentes, ¿no? O LGTBs. Y entonces se armó toda una discusión y yo creo que casi, así como que, bueno, ¿de qué estás? No iba Entonces, para allá, ese ¿no? también es un rollo Sí, discriminatorio porque entonces esa línea delgada generacional y yo creo que por ahí empieza la cosa, entre ellos se entienden muy bien seguramente, pero el problema está, o no sé si es problema, pero la cuestión está en cómo estas generaciones ya más avanzadas, como la mía, por ejemplo, tenemos que entrar en contacto, que era un poco lo que les decía hace rato, ¿no? O sea, los maestros jóvenes que yo veo en la facultad, ahí donde doy clases, los maestros jóvenes tienen mucho más facilidad de entrar en contacto con los chicos. Y contacto no se refiere contacto físico, obviamente, sino se refiere a estar conectados con ellos, ¿no? Se conectan porque jugaron en algún tiempo manga, se conectan porque en algún tiempo jugaron Xbox, se conectan porque ven las mismas series de Netflix, se conectan porque están en un ambiente de conexión, ¿no? Que pues crean empatías por ese lado muy fácil. Entonces, estos docentes pues se pueden comunicar con ellos. Yo llego a un salón de clases con 50 chicos así, y dicen, no, pues es que vimos ahí en Netflix, tal cosa. Así como que, discúlpeme, platíquemelo porque yo no lo he visto, ¿no? O sea, y ese tipo de cosas rompen el contacto con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que una de las situaciones que tendríamos que pensar, a lo mejor eso lo tocamos más adelante, pero tenemos que pensar, bueno, ¿y qué hacer? ¿Qué deben hacer las generaciones, vamos a llamarle viejas, yo no por quitarles etiquetas, ¿no? ¿Qué tienen que hacer estas generaciones más avanzadas en edad con respecto a estos jóvenes que tienen pues todas estas características, ¿no? Pues justo, perdón, justamente a eso, ¿no? Hoy en día se está juzgando cosas que se hicieron anteriormente, que en aquel tiempo era bueno, normal, tanto música, videos, libros, ¿no? Que hoy en día, si las vuelven a reproducir, es una violación o es una ofensa y que lo que dice la letra, lo que dice el libro, lo que dice la película, lo que hace esto, no está bien en esta época, ¿no? Y si no está bien en esta época, no puede estar permitido en ningún otro lado, ¿no? No sé qué tan bueno sea juzgar el presente por el pasado, que a veces, pues bueno, esa es una determinación contextual, ¿no? Pero sí, muchas veces lo que hacemos en el pasado influye en esta sensación. Decía, hablaba de los contextos que estamos pasando, ¿no? Justamente las manifestaciones que hacemos hoy en día son parte de eso, ¿no?
manifestación, cosas que anteriormente tal vez no se permitían, pero que hoy rebasamos todo eso, ¿no? Que hoy se le da mucho poder, se le da mucha influencia y que es un sí porque tiene que ser un sí, ¿no? Y que si es un no, entonces está mal porque tienes que estar de acuerdo con esa parte. Algo que comentaba el maestro. Es que hay cosas buenas y cosas no buenas, podría decirse. No, vamos a evitar la palabra malo porque ese fue un problema. Ok. Ya no Lo le dice comen- a usted, maestro. Lo comentamos en el público que la palabra malo estaba en una de las Estaba mala. preguntas y, Es peyorativo. y los más jóvenes que nosotros dijeron, no, quitar la palabra malo, ¿no? Hablamos de esta cuestión de la susceptibilidad en el ser humano, ¿no? Anteriormente los retos eran eso, ¿no? Híjole, salí mal, lo voy a volver a hacer, ¿no? Voy a tratar de hacerlo mejor. Y ya para la próxima voy a usar esto. Tenía uno ideas, ¿no? Ahorita parece ser que el valor al tiempo, al espacio, a la forma de cómo vivir y convivir, que se da de manera rápida. Por ejemplo, una conexión, te conectas en 2, 3 segundos, te conectas con otros de otro país. Cuando con una carta para que le llegara, digamos, nada más en México, de Chiapas que me llegara a Tabasco, una semana. Y para regresar otra semana, 15 días la contestación. Y tan bonita que era el intercambio ¿cómo? No. Bueno, el intercambio de cartas. Se me fue la palabra, ¿no? Sí. Pero epistolar, el intercambio epistolar que le llaman, ¿no? Entonces, Exactamente. ¿No? Epístolas del amor, decía uno, porque era Ah, la sí, cuestión de sí, escribir sí, carta sí. a alguien, ¿no? Híjole, que está lejos. Ahorita es tan fácil que a veces también hacerlo seguido y porque tienes esa facilidad, también a muchos jóvenes les parece ya aburrido. También así ha sido efímera algunas situaciones de construcción social. Las mismas familias de las nuevas generaciones, primera, ya no quieren tener hijos, segunda, ven que la diversión, que es algo que sí es interna y es para cada uno las formas, cómo siente uno que es tu diversión, pues encuentran esa cuestión en la individualidad, que mencionó hace rato también el doctor. Y por eso al hacerlo así, sentimos esa autosatisfacción y no necesitamos de los demás. Aparentemente porque si no necesite que dialogar con alguien directamente solo con la tele, pareciera ser que a través de ello es la única manera en que me puedo yo trabajar con los demás. Y esa es una de las peculiaridades que ha venido y ha crecido y ha mermado mucho más en esta situación. Y con ello, pues, quiero, ¿no?, ahondar en esta partecita que ha crecido y sigue creciendo ciertas ideas que no van, digamos, en la cuestión precisamente de cristal, que sea negativo a las cosas, sino cómo se ha tornado y se ha tomado socialmente hablando, porque hay autores que sí defienden la idea de la cuestión de cristal en ciertas afectividades y emociones, porque pues han tenido derechos, ¿sí? Que derechos que antes no podías decir, ¿y por qué esto? ¿No? ¿Sí? Vamos a la iglesia porque vamos a la iglesia, ¿no? Y ahorita, a ver, vamos, ¿por qué voy a ir? Es que tu abuelito lo hacía, dijo en la novela de Juan Sánchez Andraca, no, pues si mi abuelito creía que el manzano daba naranjo, ¿a poco yo también tengo que creer lo que él creía? O sea, a partir de estas cuestiones de retomar un aspecto crítico, las nuevas generaciones dieron apertura a ello, ¿no? A ciertas movilidades de leyes, del organigrama social, que sí, si algunos, como dijo aquí el maestro, no los callábamos, o no nos los callábamos, sino simplemente no le damos crédito o la importancia o la cabida, pero que ahora son amplios y con puntualizaciones más específicas, pareciera que ahora que cada uno quisiera retomarlo a su perspectiva, ¿no? A su propio criterio y juicio. Pareciera ser que se tiene que individualizar el medio, la forma de la ley para que les pueda satisfacer la necesidad a este tipo de generación con ese pensamiento. No estamos criticando a todas las generaciones, ni pasadas, ni a la generación en sí que haya nacido en ese tiempo, pero sí a ciertas, tal vez personas que han caído en ese juego de
de que yo soy el centro de atención, que yo soy el único y me tienes que ver a mí porque a mí me tienes que defender y tú tienes que estar de mi lado, independientemente de las cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde quería yo puntualizar en ese aspecto, que eso ha estado creciendo, esas partes de individualismo con esta cuestión, que no quiere decir que eso sea malo o sea bueno, sino que simplemente al hacerlo así, si estriba en esta parte de lo social, la sociedad ahorita es, si eso se está haciendo, apeguémonos a eso, ¿no? Aunque no tenga la razón, ¿no? Han hecho cosas críticas muy buenas, muy fundamentadas, pero hay otras que solamente se han dejado llevar por la sinercia, ¿no? Inercia, perdón, por la inercia. Claro. Y fíjese, permítame, licenciada, ahorita con lo que comenta, muchas veces copiamos modelos que no aplican en donde estamos. O sea, vemos modelos de Estados Unidos, vemos modelos de Japón, Gran Bretaña, Europa, y cuando ven, lo queremos replicar aquí en México y de plano no podemos, o sea, no hay forma, no porque no podamos, sino porque nuestra ideología tal vez, la forma en que estamos, no nos permite lograrlo, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que lo que está allá es bueno, pero ya pasarlo de este lado probablemente no corresponda, no encaje tal como debería estar. No sé si. Bueno, pero una de las cosas que ha pasado con la sociedad global, y es bueno tocarlo, es que justamente uno de los procesos que esta fase del capitalismo, ¿no? Que es el capitalismo global, una de las cosas que está logrando es justamente hacer mucho más homogéneo el pensamiento de todo el mundo. Entonces, aparentemente es una contradicción muy curiosa porque al mismo tiempo que eh, mm, esta idea de que en la sociedad moderna el individuo debe ser el individuo, este individuo que estamos formando es un individuo curiosamente homogéneo a todos los demás. Entonces, de pronto me quiero parecer, a través de los manga, por ejemplo, ¿no? Me quiero parecer al personaje que inventaron en Japón o con estos grupos ya coreanos, ¿no? Que están entrando, o estas, ayer le comentaba a mi esposa, le decía, qué curioso, nosotros hace años exportábamos telenovelas a todo el mundo y ahora resulta que las telenovelas que vemos son las de Turquía. Los doramas y las turcas, claro, por y supuesto. además así con unas cosas horribles. Bueno, para mí por lo menos, ¿no? Entonces, lo que resulta curioso de esta sociedad moderna o de esta sociedad postmoderna es que cómo la identidad, cómo se van creando identidades falsas, vamos a llamarle, identidades individuales falsificadas, ¿no? En el sentido de que al final de cuentas, lejos de ser yo un individuo que sea al mismo tiempo diverso, es decir, que sea diverso y que sea único, más bien soy un individuo que soy homogéneo a todos los demás. Y eso es terrible. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso permite generar como muchas cosas. O sea, te permite tener un mercado que te venda dice cosas para ti, pero que realmente lo tiene todo el mundo, ¿no? Sí. No es para ti. Y eso crea una economía muy absurda también. Sí, esa es una característica también, una parte de falta de autonomía, identidad o autodeterminación que genera pues, el influencismo de cualquier, véngase, un programa de televisión, una red social, moda, etcétera. Nos vamos a cualquier otro país y resulta que antes México ni sonaba y ahorita tal vez suena en algo, ¿no? O de Brasil y de repente hay niños que ya quieren hablar como portugués. Hoy en día, bueno, es una parte positiva, pero también una parte negativa el dejarse influir por características que no son tan arraigadas dentro culturalmente. Pero que además lo que también se está filtrando, digamos, en esta cultura global, no solamente son los comportamientos, vamos a llamarles positivos, ¿no? Sino que se filtran muchos comportamientos tan negativos como esto que vemos con los TikToks. Los retos, tal ¿no? vez. Los famosos Exacto, retos de eso, ¿no? TikTok son una serie de comportamientos que son absurdos por todos lados, pero que los hacen aquí como en China, como en Corea, como en Japón, Exacto. ¿no? Se han vuelto Y virales. con los mismos resultados, que eso es lo peor del caso. Entonces, híjoles, cuando uno ve el tamaño, ¿no? de los magnitud. problemas en los que estamos estas generaciones que todavía tenemos a lo mejor esta idea, vamos a llamarla utópica, aunque Bauman le llamaría una idea retrotópica,
si hay chance les Bueno. explico qué significa, pero esta idea de tratarles de dejar a las generaciones nuevas pues un mundo, entre comillas, lo mejor posible, yo lo veo difícil, Sí, ¿no? es utópico, A porque, lo por mejor soy ejemplo, muy fatalista en eso, pero yo lo veo complicado, porque el sí. tamaño del monstruo que tenemos alrededor del contexto en el que vivimos no nos deja mucho chance. Sí, perdón, también, por ejemplo, si nos rezamos atrás de la generación X y todo eso, pues es un contexto no similar, pero muy parecido, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú escuchabas una música de rock y te decían, ah, es música del diablo, ¿no? Entonces, este efecto que hoy repetimos hasta esta generación, decimos, eso no es bueno, ¿no? Entonces, corrompemos esa parte que alguna vez, en un momento esta generación vivió, ¿no? Y hasta habían modas que se creaban, que copiábamos a través de la música o a través de estos artistas, inclusive al grado era que también admiraban autores de libros y poetas y tantos, hablaba de novelas que tenían calidad en su escritura. Hoy en día ya no se copia o se manifiesta de esta manera, ¿no? O sea, hoy cualquiera es un youtuber, cualquiera es un influencer, preparado o no preparado, pero es algo que te presenta, es algo que se puede copiar, algo que se puede imitar, ¿no? Y entonces dices, ah, oye, ¿por qué haces eso? Eso es malo, ¿no? Entonces, sí también trasladamos esa parte de esa generación que vivimos una vez. No sé si alguno de ustedes les dijeron eso no se debe hacer, eres del diablo, hijo del diablo, porque haces esto, ¿no? Y Sí. ahorita, no Sí, nos cantes esas tocó. canciones porque no es de calidad, no de todo, pero bueno, a lo mejor el chico sí le guste, ¿no? Sí, mira, vamos a esta cuestión de las susceptibilidades, ¿no? Estaba yo viendo en internet la vez pasada, bueno, las chicas que suben en traje ya muy casi nada, Muy pequeño, muy muy, poco. muy pequeño, Muy muy pocas poco, cosas. muy escaso el Ok, traje, ¿no? sí. Dijéramos, si están bien, si celulitis, en esto que el otro, la permiten, el mismo sistema la permite. Pero hay otras que se han manifestado, ya gente un poquito más adulta, subiendo en traje no muy delgado, un poquito más, y las quitan por daño visual Ah, a caray. las nuevas sociedades, Ah, caray. a la nueva generación. O sea, entonces, ¿qué es lo que se pelea? ¿Qué es lo que se gesta en esta generación ya denominada cristal? ¿Qué es lo que busca? ¿A qué le dan sentido? ¿No? Y si nos vamos a la cuestión educativa, porque ahí es también mi ámbito, sí tienen razón, algunas necesidades del alumno, que si no tiene o no papá o nunca tuvo esa afectividad, sobre todo en los niveles superiores, pues tratar, ahora nos toca como maestro también tratar de comprender, llegar a comprender hasta cierto punto esas afectividades carentes o necesidades emocionales carentes que se gestaron en esa persona. Y tenemos que ser bilateral en ello. La generación denominada y mal empleada cristal, que se dijo y se recalca que fue por cuestiones de las emociones, que las afloran las emociones, también el maestro suplir esa parte, decían, la nueva pedagogía no del amor de Freire, sino la nueva pedagogía de las emociones, ¿no? Y que la están contemplando el nuevo sistema educativo también, donde ya te habla de que tienes que entender, tienes que comprender la nueva generación, habla, adéntrate, siente lo que siente la otra persona, esa personita o esa persona, depende del nivel donde esté. O sea, aplícate con ellos. Y es donde hacen la cuestión de la empatía que mencionaban hace rato, ¿no? Que esta empatía va más allá de, o sea, no es la empatía de conocer nada más tus debilidades, tus formas de cómo pensar, sino también en cómo te las tengo que solucionar. A veces se cae en ello y el docente no tiene que solucionar, sino el docente tiene que acompañar a que busque esa solución, pero también el estudiante tiene que darse a aperturar también en esas emociones, a que también tiene que poner un granito de arena para mejorar. Y eso lo vemos en cualquier nivel educativo, que a veces decíamos hace rato y recalco lo de la calificación, ¿no? O sea, el 10
pareciera ser que fuera la perfección porque eso me va a nombrar y pareciera ser que si se los muestro a los demás, yo soy el mejor o soy mejor, o sea, no, independientemente, se ha demostrado más aquí en México que hasta con 6 sin plagio y han sido presidentes de la República, no quiero decir más, ¿no? Y están en el juzgado. Sí. Adelante. Sí, y voy a retomar un poquito lo que menciona el maestro. Creo que todas las características, tanto positivas, porque por supuesto también de cada generación existen cuestiones negativas. Ahora sí que todo este tipo de movimientos que han pasado a través de los años ha sido a prueba y error, ¿no? Entonces, ahora sí que no podemos decir que los que, por ejemplo, nuestros abuelos que fueron de la generación baby boomer, por ejemplo, tuvieron, o sea, una magnífica generación, ¿no? O sea, no hubieron detalles y ciertas características que marcaron y que ahora sí que dieron pauta que ciertas cuestiones negativas pasaran a la siguiente generación, ¿no? Y así sucesivamente se va dando esta cuestión. Ahora, algo muy importante y que me llamó mucho la atención que mencionaba el maestro Santi, es esta cuestión de estar educando a nuestros hijos desde nuestros traumas, ¿no? Desde nuestras carencias, así de, ok, yo no pude tener esto, entonces tú sí tenlo, ¿no? O sea, yo no tuve esto, entonces yo trabajo y hago todo lo que esté a mi alcance para que tú sí lo tengas. Entonces ya no existe esta cuestión de balance, pues, o sea, hasta dónde sí, hasta dónde no. Y creo que es algo, como mencionábamos, no enmarcando a cada persona que está inmiscuida en esta generación, pero sí, ahora sí que enrolando la característica de la generación de cristal, como es la plática, creo que es muy importante esta cuestión de poder saber hasta dónde también nosotros podemos mediar como, ahora sí, maestros, el hecho de, ok, buscar nuevas herramientas, sí, pero también no dejar a un lado esta cuestión de valores, ¿no? O sea, de pasar a la siguiente generación ahora sí que ese granito de arena que a mí como maestro, como persona, sé que le va a beneficiar, ¿no? A ese chiquitín o a ese adolescente o al adulto que estoy viendo salir, ¿no? Porque al final de cuentas, o sea, allá afuera y el mundo se va a comer nuestros títulos y nuestros nombramientos, ¿no? O sea, lo importante creo que ahora en estos tiempos es el hecho de ser buenos seres humanos, ¿no? O sea, esta cuestión que mencionábamos hace rato, esa empatía, o sea, sumarnos a esta cuestión de decir, ok, no puede con ciertas actividades, le está costando y es aquí donde entran esta parte de inteligencias múltiples, ¿no? O sea, tal vez antes se nos obligaba a aprender todas las materias, ¿no? Pero esta cuestión tan magnífica, yo creo, justamente de pasar de una generación a otra y que descubres de que tal vez un artista no va a necesitar saber álgebra lineal toda su vida, ¿no? O sea, ahora sí que la magia está en sus manos, está en la pintura, está en las cuestiones que puede manejar, ¿no? Y que, por ejemplo, no sé, alguien que no puede manipular muy bien la clase, no sé, de historia o demás en cuestión de aprender fechas, nombres y demás, puede ser un excelente, ahora sí que físico matemático, ¿no? Entonces, esta cuestión de aprender a través de diversas experiencias, ese contacto que nosotros podemos ahora sí que expresarle al niño o a nuestros alumnos, ya sea ahora sí que en la etapa que estén, creo que es importante también, ¿no? O sea, esta generación, yo creo que como mencionaba el doctor, es un monstruo enorme esta cuestión de la tecnología y que da muy poca cabida a lo que nosotros podamos, ahora sí, trabajar con ellos, ¿no? Creo que cada generación ha ido como que dejándonos su granito de arena y tal vez cuestiones que no debieron estar se siguen retomando en la siguiente, pero en esta generación esas cuestiones están como que más marcadas porque la cuestión social está justamente muy, se podría decir, muy susceptible a esta cuestión que decía el maestro, decir el no, o sea, trabajar esa parte de no vas a obtener esto porque hay una consecuencia, ¿no? Entonces, esta cuestión creo que sí está siendo muy delicada en esta generación y sobre todo reconocer hasta dónde yo como persona, como alumno, como maestro, como sociedad,
tengo una responsabilidad con mis acciones, ¿no? O sea, asumir lo que yo, o sea, si de verdad yo no estudié para un examen, si de verdad no trabajé un tema para una exposición y obtengo un 6, o sea, decir, ok, o sea, no estudié, no lo trabajé, entonces como porque el maestro va a llegar y me tiene que dar un 9 con tal de agradarme, con tal de que el papá no se sienta agredido, con tal de que el alumno no se sienta ofendido, porque inmediatamente ese 6 es tomado, no, le vas a bajar el autoestima a tu alumno. Entonces, esa cuestión sí está siendo muy delicada, ¿no? Claro, y retoma un punto, Licenciada, el ser humano, o sea, no podemos dejar de ser ser humano, o sea, de enseñar lo primordial como valores, principios, la moralidad, todo eso, para lo que viene. Y tomó un punto muy importante que es la siguiente pregunta, para ya después pasar a las preguntas de nuestra audiencia, la tecnología. O sea, ya los chicos y todos lo han retomado de cierta manera. La tecnología ya es como una extensión de sus cuerpos. O sea, como dijo el doctor, si se cae el internet 5 minutos, se acaba el mundo. O sea, es un boom. Sales corriendo, es como antes que nos quedábamos sin luz. ¡Ay, se fue la luz! O que teníamos que moverle a nuestra antenita, se fue la señal. Ahorita no hay internet, se para el mundo. Y se para, no solo con la gente joven, en general acaba. Entonces, ¿qué tan cierto es eso de decir que tener un celular ya es parte nuestra, o sea, ya es una extensión de esta nueva generación, de esta generación de cristal? ¿Es cierto o...? Mire, en sí la tecnología ha ayudado en muchos factores. Ha ayudado en acercar, digamos, de manera fructífera la cuestión de las importaciones, la cuestión de la comunicación, del telégrafo al teléfono, del teléfono a un celular con mensajes, ¿no? Mensajes normales, luego mensajes instantáneos, de que estás sí, y te vas desarrollando, ¿no? La tecnología crece a pasos agigantados, no mayor a 3 meses y ya está creciendo puntos tecnológicos, y sobre todo los van modificando en teléfono, ¿no? Y yo no sabía que había teléfonos que hasta 5 kilómetros bajo tierra puedes hablar por teléfono, que es a través de tipo de iones que vienen que atraviesan, como el sol que atraviesa el mundo, lo logra captar ese celular, ¿no? O sea, lo de hoy, la máxima tecnología. Sí, okay. O sea, yo no sabía, ¿no? Sí los hay, o sea, el ser humano ha creado tecnología que ha servido para bien, pero a veces el uso de la tecnología, socialmente hablando, se está desvirtuando. Entonces, esas desvirtuaciones que se dan, se apropian muy fácilmente en el ser humano cuando tiene una falta de algo. O sea, si no me lo puede dar socialmente, me lo suple mi celular. Y de hecho que la característica del celular ahorita es una gran computadora. Es una computadora completa, no le falta nada a la mano, ad hoc, ¿no? Y con características que yo he visto muchos niños, por ejemplo, en la primaria, tienen celulares, de ese iPhone, de esa manzanita, que ni uno lo tiene como maestro, ¿no? Y pero para tomar fotos y video. Sí, por supuesto. Para tomar fotos y video, sí. Sí, yo digo en mi reflexión, o sea, no tengo de esa porque una característica de esa para usarla en una herramienta de trabajo, pero que de verdad me vaya a servir lo máximo, ¿no? Pero en mi característica de trabajo, bueno, son otras las necesidades, no hay problema. Pero a veces lo tienen nada más para foto y video, para ver quién se cayó, para ver a quién le tomó esto, o qué me dijo aquel y lo grabo en un momento dado. Sí ha ayudado a acercar a veces lo que los medios de comunicación oficiales no quieren decir a la sociedad. Y eso ha ayudado a hacer una forma crítica. Es correcto. Depende del uso que se dé. Pero en el uso de que supla la cuestión de papá, mamá, supla la afectividad, ahí se denomina que se le llama extensión. Si no tuve el amor, no tuve el cariño, no fueron a jugar conmigo básquetbol, fútbol, voleibol, etcétera, y me dieron que ha creado otra cuestión de problemas de salud también visual. Hay uno que ya demandó no sé a qué empresa por la cuestión del uso del celular por cáncer en el ojo, ¿no? Cáncer en el ojo, yo no sabía, hasta eso tiene una semana. Entonces, por el tanto uso, como cuando el cigarro, que se expandió el cigarro y después de tantos años hubo uno que demandó a la tabacalera y
y ya ahorita tienen que tener ese, no tarda y lo va a tener también ahí, ¿no? En el uso. Entonces, pareciera ser que ahorita va creándose una perspectiva crítica, racionalista, que va cuidando ciertos aspectos. Sí se le denomina cristal porque se desbordó, digamos, un poco y se transfirió la idea de qué son las emociones, qué es la afectividad, hacia las necesidades nada más individualizadas, pero no a la cuestión colectiva, que es lo que se necesita para poder integrarse y ser un ser humano, ¿no? Porque el ser humano no vas a crear una afectividad de la nada, si estás solo tú, no. Tienes que ver o tener o sentir a alguien cerca para sacar esas emociones. Entonces, allí es donde está ahorita pensante el sistema, tal vez político económico, está pensando ciertas características. Claro, hay algunas necesidades que también a ellos les interesa que el ser humano rescate y otras que las deje así. Porque quien tenga esta cuestión de la extensión de la tecnología tiene dos cosas: o se hunde en ella o tiene la habilidad de retomarla Sí. para emprender, para ser líder, ¿no? Y los otros que no tengan esa posibilidad van a quedar como la cuestión el rezago o la peonada, dijera, ¿no? Laboral. Sí. De usarla como fue creada, o sea, pensar la tecnología, ¿para qué? Para beneficio, no solo para mantenernos atados a algo, ¿no? Correcto. Dígame. Sí, yo siento que sí, es así, es un beneficio, ¿no? Igual, personas que no son de esta generación lo utilizan para otros efectos, ¿no? Puede ser positivo o negativo. Pero me voy un poquito más, pues repito, estamos en ese choque de entender la comprensión de esta generación y creemos o vemos un panorama en el cual siempre crecimos con lo que abruptamente, tal vez para nosotros lo malo fue normal, ¿no? Hablamos de educación, de familia, cuando el papá era muy normal que maltratara a la familia, el maestro muy normal que le pegara a sus alumnos, y no es que te lo aguantaras, pues era que socialmente, no ni que fuera aceptado, pero pues estabas dentro del campo, ¿no? Kurt Lewin, el psicólogo social, menciona que nos movemos en campos de interacciones de fuerza, ¿no? Que la sumatoria de estos lo que diga es lo que está bien, o sea, si la mayoría dice que todo está bien, pues todos vamos para allá, ¿no? Entonces, nos vamos modificando con eso. Hoy, esta comprensión de esta generación es que todo es evidenciable, todo es crítico, todo es enjuiciable por actos malos. O sea, hoy lo que antes para nosotros puede ser un golpe así de amistad, Llevarse fuerte, ¿no? hoy eso, porque nosotros crecimos así, eso fue nuestro trato, ¿no? Pero para ellos no. Entonces, hoy en día, como decía hace ratito, el bebé, la sonaja se sustituye por el celular. Es normal porque esa generación está creciendo en ese medio, en ese contexto, y para ellos va a ser así. Los estilos de crianza van a cambiar y nos vamos a tener que adaptar a eso. El rubro va a ser tecnológico. Hoy quien no esté dentro de ese ambiente tecnológico, pues ahora va a ser el desadaptado, ¿no? En esa cuestión, en muchas cosas. Y lo vimos en la pandemia. ¿Cuántos de nosotros estuvimos frente a una cámara Investigando, o sea, al principio no sabíamos al principio qué no hacer, sabíamos claro. ni qué botón Y habían- prensar para poder Y salir habían a maestros, la clase. habían maestros con mucha experiencia que no sabían utilizarlo y se callaban por orgullo, lo que sea. Yo les apuesto que hay niños que tal vez no sentían, no sabían utilizarlo y decían, es que yo no lo sé utilizar y todo, ¿no? Pero bueno, esa contrapostura, ¿no? Entonces, sí determino mucho que la generación de cristal lo veo como un efecto a un renacimiento, decía el maestro, los sentimientos afloran, la educación se adentra a eso, o sea, puede ser, el contexto histórico lo va a determinar, ¿no? Nosotros estamos en esa posición en la que venimos y que vemos crecer a ellos, y entonces determinamos que ciertos factores no son buenos para nosotros, pero tal vez en ese contexto pues podemos decir bien, hoy los papás decían sobreprotegen o protegen, ¿no? O se protege el papá, no lo vayas a enojar a mi hijito porque luego en mi casa me va a reclamar a mí. Ahora es ahora el poder es del niño y ya no del papá, ¿no? Entonces, en esa configuración hablábamos también, el papá visualiza su sentido de lástima del pasado, entonces lo proyecta a su hijo y lo que no tuvo lo genera, ¿no? Pero fíjate que ahorita que te dices eso, también se contradice, ¿no? Nos contradecimos, porque antes, pues, los papás, pues sí nos regañaban y todo, pero ahorita
tampoco tenemos esa presencia, o sea, ya no es que nos regañen, pero tampoco tenemos ese afecto, porque ahora nos dan el celular, el que nos da afecto es el celular, el que nos da likes es el vecino o quien esté mundialmente, no mi papá, ¿no? O mi Sí. mamá. O sea, Yo No, hice y programas además con- el absurdo, ¿no? Que yo creo que todo el mundo lo nota, el absurdo de estás en una reunión familiar y todos están con el celular chateando con saber, no, ni siquiera el de al lado, sino con De una otro. gente que está lejos de tu familia. Entonces, claro, la tecnología, si bien tiene estas cosas buenas que todo el mundo menciona, finalmente esta tecnología en particular ha venido a movilizar de manera muy diferente a las personas, a los seres humanos, y de nuevo entra en este asunto, ¿no? De cómo fomentas tu propia individualidad, porque esa es la cosa contradictoria, ¿no? Todo el mundo debe tener, o sea, lo homogéneo es que todo el mundo debe tener un celular, pero lo que es falso, por decirlo así, es que ese celular es tuyo, es tu individualidad, lo personalizas como tú quieras, ¿no? Los nuevos aparatos que uno tiene, uno puede decir cuando no me molestes, cuando sí debo conectarme, en fin, cuando puedo ser yo, ¿no? Cuando puedo ver la pantalla a cierto momento, en fin, hay una serie vamos a llamarle, de estrategias que aparentemente individualizan tu aparato. Entonces, mi teléfono no es igual al tuyo, ni al tuyo, ni al tuyo, porque ya es mío. Y claro, te lo quitan, ¿no? Y entonces se hace un merequetenga, porque hace poquito recibí un mensaje de repente de una maestra que decía, oye, ¿quién eres tú? Porque perdí mis contactos, ¿no? Y entonces, pues, está bien, te digo quién soy yo, te lo mando, pero ¿qué quiere decir eso? Que ella está preocupada porque la información que tiene ahí, o sea, su vida, se fue ahí porque perdió el teléfono, se lo robaron, o sea, ese tipo de cosas es donde uno piensa, ching, la tecnología está ocupando un lugar muy diferente al que usábamos, con el que nosotros crecimos en la tecnología. La tecnología para nosotros sí era un asunto como de extensión, de herramienta, de poder hacer cosas, de poder incluso conectarte, ¿no? Con otros. Cuando tú llevas tu máquina de escribir y trabajar en equipo, bueno, uno estaba dictando y el otro ya te equivocaste, ¿no? O sea, había una serie de intercambios. Hoy eso no sucede. Y quiero aquí agregar una cosa que creo que es importante señalarla. Muchos de los asuntos que hemos tocado, cuando dicen, pues es que hay líneas que, ahorita por ejemplo los chicos pueden entrar a cualquier página, pueden hacer muchos retos, pueden hacer estas cosas. El problema es que cuando ves lo que hace muchos de estos jóvenes, muchos de ellos lo hacen sin mística, ¿no? Se pierde la mística, o sea, se hace el hacer por el hacer, sin que haya una reflexión más, incluso vamos a llamarla estética, vamos a llamarla también más erótica, ¿no? O sea, o sea, esas cosas como se pierden. Yo recuerdo hace algunos años que pues, yo tuve compañeros que pues, tenían su forma de divertirse y su forma de reconectarse con otras realidades, pero atrás de ese tipo de cosas había toda una filosofía, pues, ¿no? Ahorita tú dile a un chico que se toma una droga, bueno, ¿y por qué lo haces? Y no hay una filosofía atrás, o sea, hay simplemente el hacer por el hacer, ¿no? porque Y lo eso es hace, lo terrible. vi, ¿no? Sí, porque es un reto, porque es parte de, porque eso me identifica, pero no hay una mística atrás de eso, ¿no? O sea, Claro. lo que está diciendo el doctor en sí no es una extensión del ser humano solamente de manera ideológica, pero física no hay una extensión como tal para que en ellos se entienda que sí se puede despegar uno de esta tecnología y voltear a ver, porque ya hasta problemas de salud con el cuello que ya va así el ser humano, ¿no? Ya va creciendo, por eso los problemas también que va teniendo de la falta de dormir, por dormirte, por estar viendo el cel, ¿no? Y ello ha venido entonces desencadenando muchas cuestiones, pero que no precisamente la tecnología sea mala, no dijimos, ni es mala la generación, sino ciertos grupos han han diversificado y han retomado otros aspectos de esta tecnología y de algunos detalles
que sí han evolucionado, como dijimos, en las leyes y todo, y que se transgreden, ¿no? Como por ejemplo el derecho de los terceros, digamos, ¿no? Hablamos ¿cómo se llama? De hombre, mujer y el tercer género. Y del tercer género ya se subdividió a 56, ¿no? El tercer género. Y otro que se llama no binario. Binario, así O sea, es. ay, ese ya Que no se identifica no con pertenece a alguno, nada. con otro, Y sí. vi uno en un reportaje que habló, no, yo soy un pez, trátame como pez. Sí, como pez. O sea, bueno, y si te hablo me vas a entender, sí, pero soy un pez. O sea, al final de cuentas, se han movilizado ciertos parámetros de normalidades también que ya no encajan en una sociedad eh, que se decía estable, ¿no? ¿Por qué? Porque han permitido individualizar y es donde captan las cuestiones de la sensibilidad aquellas empresas. Ahí está alguna empresa de tenis. Ah, mira, vámonos con la cuestión ecológica, vamos a hacer tenis ecológico para que se venda. Órale, rápido. Vamos a hacer esto, órale, y ahí están. Entonces, ahí es donde vamos, se cae en ese juego, ¿no? Se cae en ese rol y se piensa que sí, el teléfono es tuyo, es parte. Hubo uno de hace poco, de unos meses, de que un niño estaba en el puente en Estados Unidos, los papás, ¿no? Y estaba tan atorado que el niño se puso a jugar y querían platicar los papás. Le quitaron el celular, salió corriendo del carro y se tiró del puente y se mató el niño, ¿no? O sea, solo por haberle quitado esta cuestión. O sea, no, ¿qué tanto da a entender? No es la cuestión del niño del celular, ¿qué tanto da a entender entonces que los papás jamás le dieron una afectividad, ¿no? A esa criatura? Y es donde la cuestión suple y se le denomina extensión, sin embargo, que ahí sí, no todos, se le denomina así, pero no todos están de acuerdo que verdaderamente es una extensión como tal, ¿no? Claro. Sino simplemente es ideológica y muchos se las han creído y la han asimilado a una cuestión biológica muy diferente. Ok, muy, muy interesantes. Digo, llevamos hora y media reflexionando desde esto y hemos ido, para decir la verdad, los últimos momentos retomamos ideas de cada uno y hicimos el tema sumamente extenso, sumamente amplio y con muchísimas ideas y reflexiones como debería ser, ¿no? El think tank. Los voy a detener tantito porque no crean que es mi extensión, ¿no? De mí es Yo que creo estoy leyendo. sí, yo creo que sí. Sí, estaba leyendo los mensajes que nos están mandando, los felicitan, les agradecen todas las reflexiones, el público que nos está viendo a través de Facebook. Y pues, Gracias, gracias. si me permiten, voy a leer algunas preguntas que me han hecho llegar. Por ejemplo, dice Fabiola Cabrera, ¿qué nos recomiendan para lograr conectarnos con nuestros hijos y poder orientarlos? ¿Qué es lo que parte de lo que nos decía, doctor? Fíjate que ya la maestra había tocado cosas importantes. Yo creo que es muy importante en que los padres, que las familias y que incluso la propia comunidad, el propio contexto cultural, impulse esto que la doctora llama como resiliencia. Esto que se ha perdido, esta idea de poder sobresalir aun cuando hay dificultades en la vida, eso es algo que todos deberíamos trabajar y incluso el mismo sistema educativo debería impulsar muy fuertemente eso. Tener que buscar estrategias que nos permitan desarrollar la resiliencia en estas generaciones que son así tan frágiles en ese aspecto. Y el segundo punto es que sí tenemos que hacer un trabajo de regresar a la idea de la colaboración. No es esta onda de trabajar en equipos como se hacíamos en mi vida, ¿no? Pasaba haciendo, me refiero, el efectivamente ver cómo entro en contacto con el de junto y puedo crear con él cosas que tengan sentido, ¿no? Y si no sale, bueno, tener el suficiente poder para poder volver a crear, volver a experimentar, volver a trabajar. Yo creo que esas dos cosas son, tenemos que trabajarlas mucho, además de otras más, pero esas en particular
creo que son de las cosas que tenemos que fomentar de ya, ¿no? En estas generaciones. Bueno, en lo que decía, pregunta precisamente de la familia, ¿no? De cómo conectar con con el hijo, ¿no? Entiendo que conectar se refiere a cómo puedo empatizar, cómo puedo dar más. Sabemos que ahorita en la cuestión laboral, hombre y mujer tienen trabajo, están en un aspecto laboral. Eh, Ahora sí, redoblar el esfuerzo de uno como papá en que aunque llegues cansado, sal a caminar y a platicar con esa persona. Porque si no lo hace, es que no tengo tiempo ahorita, anda, mejor vete a ver la tele, o déjame ver mi telenovela, ¿no? Y así. Entonces, eso se ha perdido. Yo en la primaria tenemos que a veces, en el turno de la tarde, salimos y hasta las 8:30 a veces no encontramos cómo, no llega ni la mamá ni el papá, lo llevamos para su casa acompañado de la delegación de ahí de la colonia y nos vamos a su casa y la mamá viendo la telenovela con el papá acostado en la hamaca. Ay, se me olvidó la niña, es que no la fui a buscar. O sea, ¿cómo vas a olvidar a tu propia hija? O sea, y siendo mamá, ¿no? De que te olvides 2 horas y media, ¿no? O sea, era puro ver televisión. O sea, a ellos les ha ganado. A veces uno quiere llegar y, voy a ver la tele, quiero descansar. Ya tampoco uno le da el espacio a los hijos. Y eso hay que rescatar, darle el espacio. No el espacio que me voy a ir a jugar, sino el espacio de también entablar un diálogo. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Cómo te fue? Cuando menos, ¿no? ¿Cómo te fue hoy, hijo? No puedo estar contigo por el trabajo, pero ¿cómo te va? Y eso le va a hacer olvidar un rato la máquina, ¿sí? Y con ello, eso va a crecer una afectividad interior, ¿no? Pero Sí, sí, es una de las formas. claro, calidad y calidez, ¿no? Y acaba de contestar una pregunta que nos hace Andri Cortés. ¿Qué nos recomienda para poder alejar a nuestros hijos de la tecnología desde un punto de vista de interés? Creo que el doctor lo acaba de responder sin haber leído la pregunta, y es eso, llegar y tomarle un tiempo al chico o a la chica y decir, no solo, ¿cómo estás? Bien, qué bueno, gracias, bye. No, es llegar y profundizar, ¿qué, cómo te fue? ¿Con quién estuviste? Amigos, amigas, si hay intereses de alguna cosa, tanto artísticas, culturales, no sé, de materias, ver qué perspectivas, qué es lo que el niño o la niña quieren para el futuro que les viene. Y de hecho, de eso viene la siguiente pregunta. Más tantito ahí. Sí, Es bien adelante. importante porque, o sea, alejar a un niño de la tecnología ciertamente, pues, como padre nos preocupa, pero el medio donde se va a desenvolver es un medio tecnológico, en la escuela, en el trabajo, etcétera. Entonces, más bien es enseñarle a utilizar la tecnología adecuadamente. Alejarle todo lo que prohibamos va a ser muy antojoso tenerlo, ¿no? Entonces, más bien es enseñarle a utilizar, y eso solamente es con el ejemplo. Si el papá le dice que no al celular, pero en la mesa está con el celular todo el tiempo, entonces todo lo que yo diga pues va a ser destruido porque no soy congruente con lo que pienso y con lo que actúo, ¿no? Sí, yo creo que llegar a un cierto equilibrio y no Claro. quitar, porque como dices, mientras más lo prohíbes, más objeto del deseo se puede volver, ¿no? Tiempo de calidad, Sí, tiempo. sí. Déjenme preguntarle la siguiente. Nos dice Pacífico Orantes, ¿cómo han influido las redes sociales? Creo que también ya lo respondimos, es de gran medida, han estado ahí, o sea, y como dice el doctor, son individuales, pero estamos conectados, hemos perdido hasta con los retos, hasta el respeto mismo, ¿no? Nos hemos perdido el respeto por tratar de caer bien o de tener likes o de tener seguidores. Pues hago lo que se me venga en gana. Y si me ponen un reto de comer, no sé, algo, lo como con tal de que la gente me vea y diga, oye, lo está haciendo tal persona, ¿no? Hay un autor, no recuerdo ahorita el nombre, pero hace algunos años escribió un libro que se llamaba 10 razones para borrar ahorita mismo tu red social, ¿no? Y él daba una serie de razones, esas 10 razones por las que ya debería uno quitarse de encima los Facebook, los Instagrams y todas estas cosas. Ahora bien, yo creo que eso ya no es tan fácil hacerlo, ¿no? Nadie, vamos, no nos pueden ver de otra vez sino por Estamos en una Facebook, red, ¿no? gracias. Sí, exacto. Entonces,
Pero lo que sí debemos tener cuidado es en lo siguiente. Miren, cada uno de nosotros, cada vez que utilizamos Internet, estamos alimentando lo que se le denomina la identidad digital. Y esa identidad digital, a diferencia de la identidad analógica, ¿no? Que sería tener una acta de nacimiento, una credencial en papel, pues no sé, una boleta de calificaciones en papel. A diferencia de eso, la identidad digital queda en lo que se denomina hoy día la nube, ¿no? Esa cosa tan etérea, ¿no? Ese cúmulo de información que viaja por todo el globo, ¿no? En los servidores y en las computadoras, ahí queda. Entonces, cada vez que nosotros damos un clic a una página, cada vez que subimos una fotografía a Instagram, cada vez que hacemos un comentario en Twitter, cada vez que hacemos un clic en Facebook, estamos alimentando eso que se denomina identidad digital. Y el hacerlo de manera irresponsable, nos va a crear o nos va creando una identidad digital pues, igualmente y de igual manera muy irresponsable. De tal manera, bueno, hay que ver los casos de presidentes, ¿no? Que pues, por algún día subieron una fotografía pues, desnudos o subieron una cosa bailando y que ahora les ha costado incluso a veces hasta su puestos, carrera sí, política, ¿no? Entonces, eso es creo que muy, muy fuerte. Yo creo no se pueden ya, vamos, no es tan fácil de repente decir ya elimino mi red social. Yo lo intenté hacer con Facebook y tuve que regresar a abrir una cuenta nueva. Bueno, no la uso, pero sé que tengo que tener una cuenta porque muchas veces por ahí me entero de cosas, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado en cómo se usan las redes sociales y cuidado sobre todo por eso, por el la alimentación que la hacemos de manera permanente a esto a que le llamamos identidad digital. Esa es una identidad que por lo menos, a menos de que se acabe el mundo en 3 patadas, eso no se va a borrar. Y De, lo que hagamos ahorita mal, seguramente eso va a reflejar después, ¿no? Claro. de hecho, algo sencillo, ¿no? Una encuesta que hubo y que engloba más o menos el tiempo, aunque es diversificado en los momentos de que uno ve o utiliza su celular para las redes sociales, se calcula que tienen en promedio 6 horas de utilización inerte, estática. Navegas. Sí, navegas y te vas, y te pierdes del ahí mundo, perdido. sí, y te vas, sí. Sí. Ahora hasta para, perdón por la palabra, hasta para ir al baño, lo llevas. Llevas tu celular. Y ya te echaste 1 hora y media ahí cuando te das cuenta, sí me iba yo a bañar y sales entumido las piernas, Sí. ¿no? O sea, Claro. son cuestiones, disculpe, ¿no? Son cuestiones que No que se pierde salen, el tiempo. pero digamos, ¿no? Porque bien media hora para leer un librito, a veces Tú antes llevabas un libro, exactamente. no lo quieres ya. A la primera página ya está uno durmiendo, ¿no? Claro. Y en cambio ver quién se cayó, quién fue bolo, y sobre todo más a la cuestión de los artistas. Pero a eso vamos, ¿no? No es mala la cuestión de la tecnología, sino el cómo se lleva a cabo en su implementación en la familia y en la sociedad. Así es. Retomando rapidito lo que decía el maestro, sí creo que eso es muy importante, o sea, creo que no está mal y como mencionaba el doctor, o sea, salirse ya, desvincularse totalmente de esta cuestión tecnológica, ya definitivamente ya no se puede, ¿no? O sea, eso está, o sea, ahora sí que laboramos a través de la tecnología, entonces es una cuestión de la que definitivamente decir 0% tecnología ya no se puede, ¿no? Pero creo que para todo hay edades, para todo hay etapas, entonces esta cuestión también de como familia, ¿no? Establecer límites y marcar ahora sí que darnos cuenta como papás hasta dónde nosotros podemos permitir o dar esa apertura, ¿ok? Dependiendo a la etapa en la que nosotros tengamos a nuestros pequeños en casa, ¿no? Creo que esta parte es muy importante porque científicamente pues está comprobado que en nuestro cerebro hay una edad en la que todavía no responde a una cuestión de identidad por sí sola, ¿no? Entonces, esta cuestión de imitar rápidamente lo que se nos presenta de manera inmediata y constante,
es lo que hace que adapten ciertos, ahora sí que patrones, ¿no? Y ahora sí que la cuestión de la familia que mencionaba, de tiempo, de calidad y calidez, es sumamente importante, ¿no? Hay muchas cuestiones que se tienen que modificar a nivel social, tanto ahora sí que de manera escolar, poder aprender a navegar con las plataformas, pero sin descuidar esta parte manual, ¿no? Es esta cuestión de enfrentar o de guiar al niño, como decía el maestro Santi, ¿no? Guiar al niño a través del experimento, ¿no? De enfrentarlo con el mundo, de que, a ver, vamos a ver las plantas, vamos a trabajar con las plantas, no solamente presentarle el video, sino de verdad esos experimentos con los que nosotros pasamos la Llevarlo, escuela, ¿no? así es, o sea, vamos a poner un ejemplo, no me dejarán mentir, el frijolito, ¿no? Cuando hacíamos el experimento de la semillita y que veíamos que el frijol iba creciendo y vimos las etapas del frijol, ¿no? Esas cuestiones que se han perdido últimamente solamente por el hecho de presentar el video de cómo crece una planta, ¿no? Y que el niño pierde esa interacción con la naturaleza, así como con otras cuestiones. Creo que eso es muy importante. Y pues creo que esa cuestión del amor en familia, y como decía el maestro, es importante también. Abrazar, cobijar, pero sin, no temiendo a educar, ¿no? Esa cuestión de poner límites, no temiendo a que, ok, no, esta es la consecuencia de lo que hiciste, ¿no? Creo que eso es muy importante, no estar educando a nuestros hijos o a una generación a través de traumas o de situaciones que tal vez para nosotros fueron como que situaciones que nos reprimieron y de manera, ahora que somos adultos, darlas a sobremanera. Creo que todo en exceso nos va a llevar, así es, nos va a llevar una consecuencia fatal. Pues sí, es cierto. Pues muy bien, muchísimas gracias por las reflexiones que estamos llevando a cabo el día de hoy. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado y voy a permitirme que ahorita nuestro staff nos pasen por aquí sus reconocimientos por esta maravillosa experiencia del día de hoy, de que estuvimos platicando, permítame tantito, de que estuvimos, gracias. Sí, gracias. Porque no solo unos reconocimientos les vamos a entregar, sino también nos mandaron unos regalitos que con mucho gusto les vamos a ofrecer el día de hoy, porque la verdad, hora y media para tan extenso y tan extensas ideas que tienen ustedes, el tema grande y ustedes con ideas más grandes, no nos iba a ajustar en este tiempo. La verdad les agradezco muchísimo por todas estas reflexiones, por todas las ideas que nos dejan para el público que está viéndonos. Probablemente hagamos otra invitación para seguir ahondando en este tema, pero por lo pronto déjenme leerles el reconocimiento que la Universidad IEXPRO en su 12º aniversario les emite. Universidad IEXPRO otorga el presente reconocimiento al doctor Santiago Yair Morales Izquierdo, a la licenciada Paulina, gracias, al licenciado José Armando Ramírez Fuentes, sí, te lo voy a pasar, al doctor Marco Vinicio Herrera Castañeda y a la licenciada Fernanda Paulina Hernández Ríos por haber participado en el think tank Jóvenes de Cristal, Problemáticas y Perspectivas, realizado de manera virtual en el marco del 12º aniversario de la Universidad IEXPRO, pues es fechado y dicho en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 8 de febrero de 2023, y por supuesto firma nuestra directora académica, la doctora Teresa de Jesús Argueta Castro, a quien le mandamos un fuerte saludo, y aquí tiene, licenciada, muchísimas gracias, y bueno, ahorita le voy a pasar también sus regalitos, unos pequeños detalles para que ustedes se lleven y Gracias. los usen, ¿no? Para que Muchas gracias. recuerden y rememoren el día de hoy, que la verdad hicimos una muy buena, bueno, ustedes hicieron una muy buena reflexión acerca de este tema que fue los jóvenes de cristal, con las perspectivas y los retos que tienen pues más adelante ya cuando se conviertan en adultos, ¿no? Todo lo que viene todavía. Entonces les agradezco mucho su Muchas participación y
pues nos hayan acompañado el día de hoy aquí en la Universidad IEXPRO, en el centro de Tuxtla Gutiérrez, y déjenme entonces terminar con el evento. Agradecemos a nuestros panelistas haber estado el día de hoy, a la gente que estuvo en el Facebook, haber seguido la transmisión por este tiempo que ya nos pasamos, y también los invitamos a que conozcan pues todos los programas educativos que la Universidad IEXPRO ofrece para ustedes desde la página www.universidadiexpro.edu.mx, para que se enteren de todo lo que ofertamos para ustedes, licenciaturas, posgrados en maestrías y doctorados, para que ustedes estudien. También nos pueden visitar en Instagram como Universidad IEXPRO y comunicarse a los teléfonos que aparecen por ahí, están nuestras redes sociales en nuestro cintillo, y comunicarse, como les digo, al teléfono 961-272-3214 o el fijo que tenemos 961-611-3441, para que ustedes se enteren de todos los programas académicos que les ofrecemos, que están de primer nivel. Nos pueden visitar también en la Primera Oriente, entre Cuarta y Quinta Norte, número 583, aquí como les digo, en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Y pues, para terminar, les recordamos que el siguiente y el cierre de este 12º aniversario es el día de mañana. Es una gran celebración que tenemos por estos 12 años. Es el día de mañana, se llevará a cabo a partir de las 17:30 horas de forma virtual por este mismo medio, y contaremos con grandes invitados. Vamos a tener a la camerata vocal, no sé si han escuchado, la camerata vocal de la universidad, que es una cosa impresionante de escuchar. También se estarán premiando a nuestros participantes ganadores de Mi Experiencia IEXPRO, que ustedes que están allá público del Facebook lo pueden leer todas estas reflexiones, todas estas ideas en nuestra página de internet, y también se va a estar llevando a cabo la rifa de una laptop para que ustedes estén pendientes, y va a haber enormes sorpresas para toda la comunidad de IEXPRO que nos acompañe, así que no se despeguen de nuestra página de internet. Todo esto por el cierre de las actividades de este 12º aniversario, que la verdad estamos orgullosos y emocionados de haber tenido, y ya casi concluimos. Hoy vamos a cantarles las mañanitas en la madrugada y ponerle la corona a nuestra universidad. Entonces, sin más del día de hoy, agradezco la presencia de nuestros queridos invitados. Muchísimas gracias, la verdad, muy enriquecedor. Gracias. Y al público que nos acompaña a través de Facebook, espero encontrarlos la siguiente vez. Soy el maestro Arcadio Domínguez. Que tengan muy buena noche. Hasta luego.